ya sobre el final del año. La verdad que agradecemos mucho a todos ustedes la presencia. Cuando decidimos hacer la presentación en esta fecha teníamos muchas dudas sobre la viabilidad, pero la verdad que la presencia de ustedes confirma que fue un acierto haberlo hecho. Como ustedes saben, desde hace varios años la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica, en particular el Departamento de Ciencia Política y Opinión Pública, ha iniciado un proceso de colaboración junto con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer para llevar adelante estudios, análisis, investigaciones que aporten a mejor entender la realidad social y política de nuestro país, de nuestra sociedad. Y como parte de ello, en este año, o mejor dicho, a fines del año pasado, nos habíamos planteado la necesidad o la importancia de hacer una primera mirada sobre lo que ha sido este proceso de creación del tercer nivel de gobierno en nuestro país. Una novedad, ciertamente, para el Uruguay, que desde hacía muchos años discutía y reflexionaba sobre la posibilidad de desarrollar este tercer nivel de gobierno. Había tenido experiencias muy atadas directamente a decisiones de los gobiernos departamentales, según los casos, y teníamos 3 casos de juntas locales electivas en 3 localidades del país, en Bella Unión, en Río Branco y en San Carlos, pero no teníamos constituido ese tercer nivel que en buena parte de los estados modernos democráticos existe. Bueno, finalmente en mayo del 2010 se produjo la elección de este tercer nivel de gobierno y obviamente eso generó la curiosidad y el interés académico de decir, bueno, ¿qué está pasando con estas instancias transcurrido el primer año de gestión? Por supuesto que es muy temprano, en el libro se dice esto también, se reconoce que es una primera aproximación al tema, seguramente el transcurrir del tiempo incorporará nuevas miradas, nuevos elementos, pero nos parecía que era pertinente tomar ese primer contacto con la nueva realidad y de hecho el proyecto ha consistido en eso, un censo de alcaldes, porque en realidad la encuesta se ha convertido en un censo, todos los alcaldes fueron relevados en su opinión y en su visión sobre lo que supone este tercer nivel de gobierno, y también se entrevistaron un número importante de intendentes, no a todos, pero sí a un número suficiente y representativo de los intendentes departamentales, con lo cual tenemos esa doble mirada que nos parece que le aporta mucha riqueza al asunto. El trabajo que van a presentar los autores fue realizado en conjunto entre el Departamento de Ciencia Política y Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Humanas y el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo Local y Regional, el IDEL, que desde hace muchos años ha venido acumulando en las temáticas de lo local y por lo tanto tenían una directa relación con el asunto de el análisis de los gobiernos locales. Se formó entonces un equipo de investigación integrado por 3 investigadores que además tenemos el orgullo de decir son todos ellos graduados de nuestra licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. No están los 3 porque Paula Ferla está eximida por razones de maternidad, pero son ellos Ignacio Sosnávar, Leticia Silva y Paula Ferla. Los 3, como les decía, graduados de esta casa de estudios y en particular de la licenciatura en Ciencias Sociales, lo cual le agrega un componente más de valor para nosotros. Y además contaron
con el acompañamiento y la colaboración, nuevamente en este caso, de dos estudiantes avanzadas de nuestra licenciatura también de Ciencias Sociales, lo cual le agrega, digamos, al trabajo un componente que para nosotros es muy valioso, que es la posibilidad de incluir, de incorporar, de darle espacio a nuestros estudiantes en el trabajo de investigación. O sea que al mismo tiempo que se van formando desde el punto de vista curricular, también participen de una actividad de creación, de generación de conocimientos. El caso de Valentina Pereira y Camila Besaro, que forman parte de la generación saliente, digamos, de cuarto año de este año de la licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, nada más como introducción, simplemente que la idea es que primero haya una presentación de los resultados por parte de Nacho y Leticia. Ya fue explicada la ausencia de Paula, tengo que explicar también otra ausencia, que es uno de los comentaristas. Tenemos la presencia del intendente departamental de Florida, Carlos Enciso, que agradecemos mucho, y lamentablemente el intendente departamental de Canelones, Marcos Carámbula, ha quedado trancado en la cumbre del Mercosur. Ustedes saben que ocurrió un episodio muy lamentable en la tarde de hoy. Uno de los integrantes de la delegación argentina se suicidó en el transcurso de la tarde, con lo cual todo el programa de actividades de la cumbre se fue postergando, y Marcos tenía que hablar en nombre de todos los intendentes del Mercosur en un evento de cumbre, de cierre, digamos, de la cumbre, que estaba previsto para las 3 de la tarde. Por lo tanto, Marcos Carámbula aceptó participar de esto con la idea de que llegaba con tiempo. Pero esta circunstancia lamentable ocurrida en la tarde de hoy trastocó todo, y el evento que estaba previsto para las 3 de la tarde estaría empezando en estos momentos. Por lo tanto, bueno, buenas tardes, noches. Gracias a todos, antes que nada, por venir en estas fechas tan complicadas, y como siempre, gracias a la Universidad Católica y a la Fundación Konrad Adenauer por haber hecho posible este proyecto. Bueno, y a mis compañeras de ruta, Leticia y Paula, y Camila y Valentina, con quienes es la primera vez que trabajamos juntos en equipo, y la verdad que creo que funcionamos bastante bien. Por lo menos no hubo ningún conflicto irreconciliable. Vamos a intentar presentar con Leticia algunos resultados. Por supuesto que la idea es que lean el libro, ¿no? Que no vamos a repetir aquí lo que el libro dice. Vamos a presentar algunas cosas para dar lugar después a los comentarios de Carlos, y eventualmente algunas preguntas de parte de ustedes, si es que les interesa. Pablo adelantó algunas cosas. Realmente, cuando nos planteamos como objetivo intentar entender un poco qué estaba pasando en este mundo de los municipios, en este mundo del tercer nivel de gobierno, en este mundo gobernado por estos personajes nuevos de la política uruguaya, que son los alcaldes. En las conversaciones informales con dirigentes políticos, con periodistas, etcétera, es como que nadie tenía mucha idea de esto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, creemos que es valioso hacer un aporte donde con algunas herramientas científicas empecemos a medir este proceso, porque es un proceso que comenzó con mucha fuerza, con una apuesta muy fuerte desde el poder político, y bueno, si esto continúa, por más que efectivamente quizá un año es un poco prematuro para evaluar con detalle el proceso, es muy importante tener, aunque sea una línea de base o algunos elementos a esta altura, un poquito más de un año de puesta en funcionamiento, como para quizá ir corrigiendo algunas cuestiones del rumbo que si es que hay que corregir, o ir consolidando las partes del proceso que hay que consolidar. ¿Cómo abordar esto? Bueno, lo abordamos básicamente con un censo a los 89 alcaldes del Uruguay. Al principio dudábamos de poder ser efectivos en tener un censo, en que los 89 alcaldes efectivamente nos dieran su opinión, pero bueno, con un poquito de tenacidad y un poquito de suerte lo conseguimos. Los 89 alcaldes uruguayos tuvieron disponibilidad, algunos más y otros tuvimos que llamarlos un poquito más, pero de darnos su opinión sobre el proceso, a los cuales se les aplicó un cuestionario estructurado. Y además decidimos hacer, esto fue una novedad de mitad de camino, no estaba incluido al inicio del proyecto, 9 entrevistas a intendentes. ¿Por qué? Bueno, porque también nos dimos cuenta en algún momento que quizá el discurso de los alcaldes era un discurso
que recogía una de las visiones posibles sobre el tema, pero que había otras visiones. Nos hubiera gustado incluirlas todas, pero por lo menos la más relevante quizá era la de los intendentes, sus socios naturales de los alcaldes en la negociación de muchos temas. Entonces creímos que era interesante evaluar en qué medida el proceso estaba siendo visto de la misma forma de los dos lados del mostrador o de formas distintas y en qué cosas eventualmente había diferencias. Entonces entrevistamos a 9 intendentes que nos dieran su visión sobre estos temas, entre ellos al intendente Enciso aquí presente. Les voy a comentar algunas visiones de los alcaldes, Leticia después les va a comentar algunas visiones de los intendentes y después vamos a hacer muy brevemente algunas cuestiones más de síntesis. Un primer dato que nos sorprendió del resultado del censo alcalde fue que un 69% de los alcaldes consultados por cómo funciona su municipio lo calificó como bueno el funcionamiento, y adicionalmente un 19% dijo que el funcionamiento era muy bueno, con lo cual si nosotros sumamos esto tenemos que el 88% de los alcaldes, casi 9 de cada 10 alcaldes, dicen que su municipio funciona bien. Eso fue toda una sorpresa, porque la sensación que teníamos de afuera más bien era una sensación distinta, una sensación que en todo caso incluía un conjunto de componentes de precariedad importante en algunas áreas. Pero lo cierto es que esta fue la respuesta de los alcaldes. Sin embargo, paralelamente, efectivamente, esta cuestión de respuesta positiva probablemente se explica más por las expectativas que era razonable tener al primer año de que el municipio estuviera funcionando, más que por una respuesta de que el funcionamiento es satisfactorio plenamente. Porque cuando le preguntamos a los alcaldes si tienen la maquinaria adecuada, la enorme mayoría dicen que la maquinaria de la que disponen es insuficiente. Nos dicen la enorme mayoría que los recursos humanos de que disponen son insuficientes, y nos dicen casi todos que los recursos económicos de que disponen son insuficientes. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo algo que carece de recursos económicos, de recursos humanos y carece de maquinaria puede funcionar bien? Bueno, solo se explica porque esta respuesta inicial de los alcaldes consideraba este matiz de que, bueno, como recién empezamos, la cosa parece funcionar bastante bien, pero estamos lejos claramente de la sensación de un funcionamiento ideal. Esto no implica que no haya algunos logros. Los propios intendentes destacan que aún en esta precariedad de recursos hay algunas fortalezas. La capacidad administrativa y de gestión es una fortaleza. Los municipios parecen haberse puesto en marcha como comunidades por lo menos mínimamente administrativas. El compromiso de los funcionarios, y los funcionarios parecen ser pocos, claramente insuficientes, pero parecen ser buenos, parecen ser comprometidos con su tarea, y en muchos casos lo que explica que los municipios más o menos funcionen es en algún sentido el compromiso de sus funcionarios. Y el tercer elemento que los alcaldes mencionan como fortalezas es el relacionamiento con los ciudadanos, que es heterogéneo, en algunos lugares es mejor que otro, tienen distintas vías de relacionamiento, pero en general es señalado con fortaleza por una parte importante de los alcaldes. ¿Qué logros, qué cosas destacan los alcaldes como logros alcanzados? Bueno, esto de la gestión, todo el mundo lo destaca como una cosa, todo el mundo no, 31% lo destaca como una cosa positiva. Dicen, bueno, la verdad que el logro principal es que nos pusimos en funcionamiento, y hoy por hoy, aunque sean estas cuestiones de gestión administrativa, funciona. Los municipios han incursionado en áreas que tienen que ver con lo recreativo y lo cultural de manera importante, y un poquito en menor medida con obras. Las obras, claramente, hay un conjunto de municipios que superan la cuarta parte que han incursionado en materia de obras, y algunos en materia de pavimentación, pero muy pocos. Pero curiosamente, aquellos pocos municipios que han tenido logros en materia de obras y particularmente en materia de pavimentación, se muestran particularmente satisfechos o particularmente orgullosos de haber podido hacer realizaciones concretas. Quizá la expectativa de muchos alcaldes era efectivamente haber podido realizar obras que, en el sentido duro del término, que transformaran la localidad. Con los recursos presupuestales de que disponen, esto obviamente es posible solo en una visión muy limitada de los casos y en una visión muy limitada del tipo de obras, pero cuando lo logran, es algo que los llena de satisfacción, probablemente porque es ahí cuando reciben más mejor feedback de la ciudadanía. ¿En qué actúan los municipios? Bueno, actúan en una enorme cantidad de cosas. Aquí le preguntamos uno por uno. Bueno, en su municipio
¿Se realizan cuestiones que tienen que ver con asuntos sociales? Sí. ¿Y con eventos culturales? Sí. ¿Y con limpieza de la ciudad? Sí. En estas tres áreas, más del 90% de los municipios hoy está ejerciendo funciones. Algo menos, pero también una parte muy importante, tiene que ver con eventos deportivos, con poda, con recolección de basura, con recaudación de impuestos, con alumbrado y con control de ferias. Más o menos la mitad ha incursionado en cosas como, por ejemplo, la emisión de partidas de nacimiento, la libreta de conducir, el ordenamiento de tránsito, un poquito menos lo que hablábamos recién de pavimentación, y un 20% en trámites de carnet de salud. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que los municipios hoy hacen. Probablemente estas no son visibles para la mayor parte de la ciudadanía, sin dudas no en Montevideo, o más limitadamente en Montevideo, quizá más en el interior, pero no, tenemos municipios que son activos y que, por lo menos según la declaración de los alcaldes, una parte importante de ellos tiene una gran cantidad de áreas de actividad. En síntesis, tenemos municipios que no se puede decir que estén funcionando fantásticamente, sino que tienen un balance modestamente favorable. Aquí estamos presentando un cuadro con una pregunta de balance. Le preguntamos a los alcaldes con relación a las expectativas que usted tenía cuando asumió el cargo. Diría que estas se cumplieron totalmente, una parte mayor, una parte menor, o no se han cumplido. Y vemos con el 49%, es decir, 44 de los 89 alcaldes, dice, bueno, esto se cumplió en algunas cosas sí y en otras no, en partes similares. Hay parte del trayecto recorrido, pero claramente mucho más parte del trayecto por recorrer. Pero los que dicen, sí, mis expectativas se cumplieron totalmente o en una parte mayor, son un 29%, los que dicen esto se cumplió en una parte menor o no se cumplió en absoluto es un 20%. Entonces nuevamente encontramos situaciones de cierta heterogeneidad. Si bien hay una concentración fuerte en esto, bueno, en algunas cosas sí, en otras no, tenemos municipios donde obviamente los alcaldes sienten que han tenido logros más importantes, pero otros donde claramente se sienten más precariedades. No fue objetivo de la investigación identificar en qué municipio las cosas andan mal y en qué municipio las cosas andan bien. Esa no era la idea era tener una visión genérica, pero de cualquier manera es importante tener en cuenta estas heterogeneidades porque hacen el análisis del conjunto. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Reitero los agradecimientos de Ignacio y se ve que el tema convoca, porque un 20 de diciembre, sala llena, es un tema que hay que trabajarlo, ¿no? A mí me toca un poco la otra cara de la moneda, que es la visión de los intendentes, ¿no? Y bueno, siguiendo con lo que habíamos hecho con Ignacio, algunos elementos a destacar, algunos de ellos, la idea es que den un pie para la lectura del libro, ¿no? Primero y principal, como fortaleza, unánimemente se destaca que el contar con autoridades locales electas democráticamente redunda en la mayor legitimidad del gobierno local. Esto es de perogrullo, pero bueno, todos lo destacaron. Bueno, el ciudadano tiene la potestad y el derecho a elegir su gobernante local, y esto es algo que el Uruguay se lo merecía, como bien decía Pablo, y que es una reforma institucional que estaba pendiente porque bueno, todos los estados modernos habían avanzado en este sentido. El funcionamiento es evaluado como correcto, predominando la siguiente lógica, ¿no? Lo local solicita o propone y lo departamental decide y gestiona a partir del traslado de recursos. Esta es como un poco la lógica que los intendentes manifestaban en términos generales, que era la manera de relacionarse en cuanto a lo propositivo y la ejecución. Y en este sentido, por ejemplo, una de las preguntas era, bueno, ¿cómo elaboran el presupuesto quinquenal? Por lo general los consejos municipales hacían como un listado de prioridades, necesidades, demandas, se las elevaban al gobierno departamental y ahí el mutuo acuerdo, a veces se dejaba tal cual o a veces se hacían algunos recortes, siempre con eso del mutuo acuerdo, ¿no? Y interesante que ese listado de prioridades y demandas, los consejos municipales han desarrollado algunos mecanismos bien creativos en donde daban participación a la ciudadanía de distintas maneras, ¿no? Para elaborar ese listado. En lo que respecta a la transferencia de recursos económicos, bueno, se observa cierta heterogeneidad en los criterios elegidos y se advierte respecto a la dependencia del gobierno local frente al departamental. Se advierte como una luz roja, ¿no? Ojo, esa dependencia estrecha con los fondos exclusivos del gobierno departamental, bueno, es una voz de alerta, ¿no? Es como, bueno, tratemos de que los gobiernos municipales busquen fondos por otros lados, por otros canales, que los hay, y es un poco de apelar a la creatividad, ¿no?
Y el tema de la heterogeneidad, los criterios elegidos para la asignación. Bueno, existen municipios que se les mantenía el presupuesto de las juntas locales que venían anteriormente. Otros se les daba para gestionar lo que recaudaba en el territorio, pero claramente eso es insuficiente y se les asignaba un poco más, ¿no? Y otros pasan algunos casos que se hacía como una relación, una ecuación entre población y extensión territorial. Entonces hay nuevamente una heterogeneidad en este sentido. La articulación entre niveles. Bueno, la principal preocupación se vincula al cómo lograr la coordinación y la complementación de la gestión entre ambos niveles, a fin de que las acciones locales y la política departamental tengan un desarrollo coherente contemplando las decisiones que se tomen a nivel local, las cuales deben ir en sintonía con la política departamental. ¿Qué es esto? A ver, se decía mucho de que a veces, no por mala voluntad, por supuesto, sino por desconocimiento y por venir trabajando bajo ciertas maneras de proceder, se iba al territorio, a los municipios, sin previo aviso, sin coordinación, y esos municipios lo veían como un avasallamiento a las facultades que ellos tenían ahí, entonces la necesidad de coordinar constantemente, ¿no? Y lo otro es, está bien, pero también coordinemos porque hay una política departamental, no es cada uno hacer lo suyo, sino que hay que seguir cierta coherencia, así como el gobierno departamental también responde a una coherencia de gobierno nacional. Entonces, como mantener esos criterios. A su vez, la articulación entre primer y segundo nivel queda de manifiesto que la falta de claridad de los alcances de ese tercer nivel es como el foco del conflicto en el vínculo, ¿no? Por lo general el vínculo es evaluado positivamente, pero cuando se trastoca por algún punto es por esa falta de claridad que hay en el alcance de cada uno y hasta dónde va uno y el otro. Por otro lado, uno de los puntos críticos respecto a la situación de los nuevos municipios radica en la conceptualización de los roles. Y esto es fundamental y también salió en la parte de encuestas a alcaldes, ¿no? La falta de conceptualización respecto a qué es el Consejo Municipal, qué es y qué hace la figura del alcalde y la figura del concejal en todos los niveles, ¿no? Los intendentes manifestaban de que desde ellos mismos y a su vez desde la ciudadanía faltaba aún más trabajar por eso, y eso es fundamental para aceitar ese vínculo y lograr un buen relacionamiento donde nadie se siente como invadido en sus funciones, ¿no? Por otro lado, la poca claridad respecto al rol del alcalde es percibido como un factor crítico en la medida que conduce a frustración por expectativas desmedidas. ¿Qué pasó acá? Bueno, muchos intendentes manifestaron de que, claro, cuando todo esto surgió, todos recordamos, muy rápido. Los alcaldes hacían campañas sin tener muy claro cuáles iban a ser sus facultades y se hicieron como muchas promesas y ellos también esperaban de su rol algo que no terminó siendo así y generó muchas frustraciones, y eso es un riesgo, ¿no? Como a tener en cuenta para ir clarificando y aplacando esas frustraciones. Por otro lado, un tema que llamaba mucho la atención es el tema de los canales de comunicación establecidos entre el segundo y el tercer nivel de gobierno. Veíamos que son abundantes, pero informales. Están poco estandarizados y poco formalizados. Y a su vez se registran diferencias entre quiénes son los interlocutores y cuáles son las vías de comunicación. En este sentido, se veía que los intendentes diariamente hablan con los alcaldes, pero de una manera casi que informal, ¿no? Por encuentros informales, por llamadas que constantemente tienen que estar actuando en coordinación. Sin embargo, nosotros observábamos que es fundamental, veíamos como crucial, y que no lo vimos, que existan ámbitos de coordinación y articulación estandarizados, formalizados, con cierta periodicidad en el tiempo, que le den cierta formalidad al asunto y abone en este sentido de construir una política departamental sin ir generando como compartimentos estancos en los municipios, ¿no? Y se evalúa que este proceso ha obligado a una reconfiguración de roles en el segundo nivel de gobierno y en el rol del edil departamental. Acá también, la incorporación del tercer nivel de gobierno tensionó de alguna manera la estructura departamental, generando una reconfiguración del rol, por ejemplo, de directores, ¿no? Que antes estaban acostumbrados a hacer las cosas de una manera y hoy que tienen que actuar en coordinación. Y también del edil departamental. Nosotros le preguntábamos, ¿y el municipio qué relación tiene con la junta departamental? Y no mucha, e inclusive el edil departamental del interior, que antes representaba un territorio, hoy
en realidad el Consejo ya tiene su gobierno, entonces se vio como, ¿qué hago? Entonces está obligando a esta reconfiguración de un rol, ¿no? Bien, entonces, en síntesis diríamos que evaluaciones moderadamente satisfactorias para el conjunto, pero cargadas de heterogeneidad. Con nosotros combinando algunas variables, llegamos a establecer alguna tipología que está en el libro, donde hay 1 de cada 10 municipios, más o menos, que podemos decir que están plenamente instalados, que tienen recursos económicos, recursos humanos, maquinaria, etcétera, suficientes como para cumplir sus cometidos. 1 de cada 10, parece poco. Por otro lado, también hay 1 de cada 10 que está en una situación de precariedad absoluta, diríamos, está en el punto cero, no tiene nada, no tiene recursos económicos, no tiene maquinaria, no tiene recursos humanos. Entonces hay situaciones de heterogeneidad que es importante tener en cuenta e importante intentar corregir. A veces estas heterogeneidades tienen que ver con el vínculo con el gobierno departamental y el grado en que los intendentes facilitan o no estos procesos, pero a veces no, a veces nos encontramos dentro del mismo territorio departamental, municipios que tienen funcionamientos muy distintos entre sí. Y esto no tiene que ver, y esto creo que es un hallazgo importante de la investigación, no tiene que ver con las lógicas político-partidarias. No encontramos diferencias significativas de trato, de vínculo entre los municipios y los gobiernos departamentales en función del color político, y esto me parece una cosa rescatable. Tiene que ver con otros fenómenos que podrá tener, entre otros, con la experiencia previa en materia de descentralización, con las capacidades efectivas del Consejo Municipal y de los alcaldes de vincularse con la comunidad local, de la propia potencia de esa comunidad local y de la capacidad de generar vínculos también con el gobierno departamental. Pero lo cierto es que más allá de las razones, las heterogeneidades son uno de los factores a tener en cuenta para corregir en el futuro. La visibilidad y claridad de roles como una ciudad fuerte, que también señalaba Leticia, y efectivamente el vínculo con los gobiernos departamentales en general parece cordial, no hay ningún relato con grabador prendido, con grabador apagado, de vínculos realmente conflictivos entre intendentes y alcaldes, por más que siempre, obviamente, como cualquier actividad de la vida, hay algunos casos de diferencias notorias, pero el problema fundamental no es eso, sino el problema fundamental parece que ese vínculo parece insuficiente, sobre todo al lado de los alcaldes y también de buena parte de los intendentes. Se hace énfasis en que es necesario seguir construyendo ese vínculo para potenciar el desarrollo del tercer nivel. Y bueno, y mirando un poco hacia el futuro, y una gran fortaleza es el vínculo de los alcaldes entre sí. Acá nos encontramos también con una cosa que quizás no esperábamos, que muchos alcaldes han desarrollado estrategias de trabajo conjuntos para ir a presentar demandas políticas conjuntas al gobierno departamental o incluso a algunas áreas del gobierno nacional. Tienen instancias de coordinación, por ejemplo, para uso de maquinarias, tienen consultas permanentes para ver cómo resuelven determinadas cuestiones. Es decir, ahí hay una matriz de vínculo municipios, interalcaldes, básicamente son los alcaldes los que llevan la voz cantante en esto, que es una fortaleza, que quizás es un resultado no esperado y que seguramente es importante mirar hacia adelante. Bueno, y mirando un poco a futuro, nos aventuramos a decir algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, vemos que hay avance en la desconcentración, pero aún queda mucho por trabajar en materia de descentralización, ¿no? Vemos que es un proceso aún limitado, es un muy buen puntapié, pero para seguir trabajando. O sea, la descentralización implica transferencia de toma de decisiones, transferencia de recursos y transferencia de funciones. Y acá se ha avanzado quizás solo en una parte, ¿no? Falta la transferencia de toma de decisiones y de recursos que acompañen esto. Por otro lado, el tema de definir bien claramente las reglas, ¿no? El gobierno multinivel requiere que estén muy aceitadas las relaciones entre esos niveles, ¿no? Y para eso es fundamental esclarecer las reglas. Y en ese sentido nosotros veíamos como interesante tomar el principio de subsidiariedad, que es que ningún nivel de gobierno haga algo que el de abajo lo pueda hacer. Entonces eso podía ser como un faro para ir generando las acciones para caminar en este sentido. Por otro lado, veíamos que ojo con la balcanización de los territorios, ¿no? y de los problemas en general. Está bien trabajar cada nivel con lo que le compete, pero a veces los problemas son complejos y sistémicos que requieren un abordaje desde todos los niveles y desde todas las entidades. Entonces, bueno, eso requiere aceitar mucho los vínculos, nuevamente las reglas, para avanzar en este sentido.
Por otro lado, el tema de evitar competencia entre territorios, ¿no? Esto, y acá nuevamente el tema de la comunicación y generar espacios formales y estandarizados entre los municipios con el intendente es fundamental para tener una visión de desarrollo de territorio en general, una visión de departamento, ¿no? En donde el principio de solidaridad territorial prime y que no quede sujeto a la buena voluntad quizás del intendente o del mismo alcalde y esa relación sea bilateral, porque eso estaría coartando una visión de territorio en general. Y bueno, y por último el tema de evitar la inframunicipalización, ¿no? Y ahí retomo lo que decía Ignacio, ya que se da esto de manera informal, la cooperación entre alcaldes que continuamente están haciendo cosas conjuntamente, ¿por qué no hincarle un poco el diente a esto y trabajar e ir formalizando en el tema de consorcios intermunicipales, ¿no? Porque claramente tenemos otros vecinos argentinos que han caído en un tema de un complejo sistema de inframunicipalismo donde es muy difícil sustentar tantos municipios de poco tamaño, entonces es necesario generar escalas. En este sentido, la cooperación intermunicipal, generar consorcios, puede ser una buena salida y creo que es un desafío para la academia también porque creo que es algo que hay que ir estudiándolo y anticiparnos a ese problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Entonces ahora, como habíamos anunciado al comienzo, le vamos a pedir al intendente departamental de Florida, Carlos Enciso, que haga su comentario, que obviamente para nosotros es muy interesante recoger su palabra y su experiencia. Adelante, Carlos. Bien, gracias a todos, por supuesto un gusto estar hoy aquí, las disculpas un poco de los minutos tarde, pero estábamos cerrando un seminario en el Congreso de Intendentes de Cooperación y bueno, allí hubo un atraso normal, lo cerrábamos con el colega Laflug y por eso la demora. Por supuesto el agradecimiento a la Universidad Católica, bueno, por supuesto a la Fundación Konrad Adenauer y ni que hablar a Ignacio que nos vinculó en la invitación y en la participación para la tardecita de hoy. También quiero saludar a alguna gente amiga, conocida que está por acá, no solamente alguna autoridad que nos acompaña de mi departamento, como el presidente de la Junta, el diputado también, el doctor Pérez, el diputado Delgado, el coordinador del Congreso de Intendentes de Políticas de Municipios, que es también Fernando Ripoll, entre otros. Por allá veo también a un ex director del INJU que compartimos alguna tarea hace muchos años con el amigo Rodríguez. Y después veo alcaldes y demás, lo cual me va a, evidentemente, tomar algunas apreciaciones con mucha cautela, porque tampoco quiero que de acá después tenga un lío político con algunos amigos alcaldes, pero no voy a decir nada que no sea parte de la realidad. Así que los saludo en especial al que veo, Pocho Pereira, alcalde de Sarandí del G, departamento vecino al nuestro. Obviamente yo estuve tentado en alguna parte de generar alguna